Para construir en inglés una oración en voz pasiva, tenemos que recordar dos elementos que son fundamentales: el verbo to be y la forma de participio del verbo que expresa la acción verbal. En este curso solo vamos a trabajar con la voz pasiva en oraciones en presente y en pasado. Entonces, conviene que repases las formas de presente del verbo to be y también las de pasado. Quizás no te acuerdes bien de cómo es el participio de un verbo en inglés. No te preocupes, es muy fácil. Si el verbo es regular, tan solo hay que añadirle al verbo la terminación ed, exactamente igual que con el pasado simple. Pass, passed, work, worked. ¿Y los verbos irregulares? Recuerda que estos tienen tres formas, pues el participio es la tercera de ellas. Una vez que tenemos claro esto, ¿cómo sería la oración en voz pasiva en inglés? Tomemos uno de los ejemplos anteriores. Anunciaron la visita del presidente francés en el telediario. Como sabes, esta oración no es pasiva en español, pero si la queremos decir en inglés, sí que tenemos que recurrir a esta estructura. The French president's visit was announced on the TV news. ¿Cómo se construye esta frase en inglés? Para ello, pregúntale al verbo qué, es decir, ¿qué anunciaron en el telediario? Correcto, la visita del presidente francés. En inglés, esto sería The French president's visit. A continuación, tendremos que poner el verbo, es decir, la acción verbal, en voz pasiva. Recuerda, necesitamos el verbo to be más el participio del verbo. Como la acción verbal anunciaron está en pasado, utilizaremos el verbo to be en pasado. Además, has de tener en cuenta que el verbo to be tendrá que concordar con su sujeto. A continuación, ponemos el participio del verbo de manera que la acción en voz pasiva sería was announced. Finalmente, colocamos el resto de los elementos que forman la oración. La oración en inglés sería The French president's visit was announced on the TV news. Te proponemos el otro ejemplo que dimos sobre el tiempo meteorológico. se esperan nubes y precipitaciones por la tarde. Clouds and rainfalls are expected in the afternoon.